Entonces, buenos días. Hoy comenzamos con la clase número 8. Vamos a estudiar el concepto de derivada. Y antes de ver la definición formal, me gustaría ver una idea un poco más intuitiva de lo que es la derivada. Entonces, por eso voy a utilizar la pizarra, ya para ver desde dónde aparece esa definición que cuando, digamos, a uno le dan la definición, parece un poco forzada, porque aparece como la idea de un límite o algo de ese estilo. Y cuando uno estudia un poco la forma, entiende por qué tiene que ser de esa manera y no de otra. Entonces, vamos a tomar eh, algunos conocimientos previos. ¿Ya? Entonces, esto tienen que conocerlo ustedes, conocimientos previos. Conocimientos, creo que dije mal, conocimientos previos. Entonces, yo puedo tomar dos puntos en el plano, sean P igual a x1 y 1, el punto Q igual a x2 y 2. Dos puntos del plano. Dos puntos del plano R2. No cualquier plano, sino el plano R2. Entonces, se define la pendiente de esos dos puntos. Entonces, se define la pendiente del trazo PQ como sigue. Generalmente lo escribimos con la letra M, dependiente, ¿ya? Generalmente utilizamos eso, es lo usual. Entonces, la pendiente M del trazo PQ igual por definición, aquí ustedes tienen que respetar el orden, vamos a escribir las dos formas, ¿ya? Entonces es la componente I, es la variación de I con respecto a X, ¿ya? La variación de I con respecto a X, eso tienen que tener, lo podemos escribir aquí como, entre comillas, la variación de I respecto de X. Y eso es lo que tenemos que entender como pendiente, la idea intuitiva. Entonces, formalmente, la pendiente sería I2 menos I1, eso es lo que varió I, y con respecto a X1, a X es X2 menos X1. Esa es la pendiente. O también la podrían calcular como que la pendiente de PQ es igual a, y en el otro orden, que partan con I1 menos I2 dividido X1 menos X2. Entonces esa es la pendiente que utilizamos usualmente. Voy a dejar. Dame un momento aquí para acomodar las ventanas. Voy a dejar de mostrar mi cara. Ya. Entonces esos son los dos objetos que queremos utilizar. Ahora en general también existen dos casos en donde aquí vamos a tener una indefinición, que el x1 sea igual a x2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que poner una restricción que x1 sea distinto a x2. Digamos, tenemos que tener esa restricción. Si no tenemos esa restricción, vamos a tener pendiente infinita. ¿Ya? La pendiente infinita. Y también tenemos lo que se denomina pendiente cero. ¿Ya? Que son, digamos, si nosotros dibujamos los puntos PQ, vamos a tener un caso que es así, ¿ya? Que sería pendiente cero. Pendiente cero. Ya por aquí va a estar el P, por aquí va a estar el Q, algo va a ser de ese estilo. Y pendiente infinita, si nosotros miramos por plano cartesiano, sería algo de ese estilo. ¿Ya? Eso es pendiente infinita. Pendiente infinita. El primer caso se obtiene cuando el I1 es igual al I2. Y el segundo caso es que el X1 igual al X2. Ahora en general me va a interesar solo este caso. ¿Ya? Este es el caso que a nosotros nos va a llamar la atención para poder definir el concepto de derivada. ¿Ya? Tenemos que tener que nosotros lo que estamos estudiando cuando estudiamos derivada es justamente la variación de X con respecto a Y. Ese es el concepto, digamos, de derivada y se sustenta en esta pendiente que conocíamos de la geometría cartesiana. ¿No? Entonces veamos qué cosas queremos obtener con esta pendiente, porque tenemos un recuerdo.
¿ya? Entonces, para definir la idea de derivada, vamos a tomar una función, sea f, una función que va a ir un a, en los reales, una función. Y consideremos un puntito a en ese intervalo. Entonces aquí voy a hacer un dibujo de lo que pretendo hacer para definir el concepto de derivada y darle inmediatamente una interpretación geométrica a la derivada, ¿no? Entonces eso es lo que también pretendo. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano, ¿no? Yo lo voy a dejar bastante grande porque, digamos, para que el dibujo me quede bien. Y voy a considerar un puntito, el puntito A en A, ¿no? El puntito A en el subconjunto A, que digamos no me interesa mucho en esta parte, digamos que el subconjunto A va a ser todo esto de acá, no sé, de aquí hasta acá. Todo eso va a ser el A, ¿no? Todo eso va a ser el A. Y la imagen de A va a ser el punto A, f de A. A, f de A. Y digamos, vamos a tener la imagen por aquí, ¿no? Vamos a dibujar de esa manera. Y por aquí está pasando la función f de x, ¿ya? Digamos algo así. Digamos, este dibujo siempre me cuesta un poco, y por eso hago la función al final, ya para que no quede todo más o menos bien. Entonces por aquí va una función, digamos, algo así, y por acá sigue para acá, ¿ya? Entonces a mí me interesa este puntito, ese puntito. Quiero estudiar cómo varía ese puntito ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es sumarle, para poder calcular la pendiente, a este punto A le voy a sumar un punto H, digamos. O en este punto no lo voy a llamar A. Sí, dejémoslo como A. Le vamos a sumar un H, una variación. Le vamos a sumar más un delta, le vamos a poner delta A. Un delta A. Aquí es una variación o cualquier otro número, quizás sea mejor colocar otra letra. Y vamos a colocar más un H. Ya no me gusta mucho utilizar el H, pero digamos la letra que se usa usualmente. Más un H. Y eso me va a generar otro puntito, que sería A más H. A más H. A más H. Y eso, a su vez, va a tener otra imagen por acá. Digamos, algo así. Entonces, ese punto que está ahí, aquí donde borro, aquí, va a tener como imagen este de aquí, que sería el... Y ese punto va a tener coordenadas A más H, coma, F de A más H. F de A más H. Y cierro paréntesis. Entonces yo puedo calcular aquí la pendiente entre esos dos puntos, ¿ya? Entonces la pendiente sería justamente el cociente y me daría la pendiente que hay entre esos dos puntos. Entonces podemos calcular la pendiente, la pendiente del punto, a este punto le voy a poner P, a este punto le voy a poner Q, la pendiente de P, Q, en este caso sería el F de A, que este es el que voy a tomar como I2, ¿ya? F de A más H menos F de A dividido el que acompaña a este, que sería A más H menos el A, ¿sí? Menos el A. Ahí se me cancelan los A y eso me va a quedar que la pendiente en el punto PQ, es F de A más H menos F de A dividido por H.
¿ya? Pero ahora este h es un incremento pequeñito, ¿sí? Entonces un incremento pequeñito. Lo que podemos hacer es cada vez que ese h sea más chico, que ese h que sea cada vez más pequeño. Entonces, si nosotros nos acercamos un poquito, es decir, el h lo toma un poco más hacia la izquierda, podría generar ese puntito. Podría generar ese puntito. Y hacer exactamente lo mismo y tener una nueva pendiente. Digamos, una pendiente así. Una pendiente así. ¿Sí? Podría volver a hacer lo mismo con un puntito cada vez más cercano aquí. Voy a poner la imagen por acá y eso me va a dar otra pendiente. ¿Sí? Otra pendiente, digamos, algo así. Incluso podría pensar que el h es casi cero. Entonces, cuando tengo el h casi cero, lo que obtengo es una recta tangente en ese punto. Lo voy a escribir con este rojo de aquí. ¿Sí? Y eso es lo que estamos buscando con la idea de derivada. Es tener la pendiente de la recta tangente a ese punto. ¿Y cómo yo puedo lograr que ese h sea casi cero? Con la idea del límite. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la derivada, aquí lo voy a escribir ya con azul, la derivada de f. Entonces, f' va a ser la función derivada en el punto A, donde estamos estudiando esta derivada, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, el límite cuando h tiende a 0 de f, que es estoy estudiando la pendiente, sería f de a más h, f de a más h menos f de a, todo esto dividido por h. Entonces esa es la idea, más o menos de ahí aparece esta definición que ahí en el apunte aparece, digamos, de una manera tan mágica. Ya, esa es la interpretación que tenemos que hacer. Lo que estamos estudiando en realidad es la variación del i con respecto a x en el puntito. ¿Ya? Entonces esto de aquí, esta recta que yo dibujé aquí con un rojo un poco más llamativo, ¿ya? Que está pasando por ahí, digamos que la voy a hacer un poco más gruesa para destacarla, me dice que es la recta tangente en ese punto. Y ese es el concepto de derivada. ¿Ya? Es la pendiente de la recta tangente o cómo está variando el i con respecto a x justamente en ese punto. Entonces, cómo varía y con respecto a x, con respecto de x en el punto x igual a a. ¿Ya? Esa es la interpretación. Y tiene muchas aplicaciones digamos, en ciencia, ya sea ingeniería o física, o lo que ustedes quieran estudiar, ¿ya? Porque siempre queremos estudiar cómo varía algo con respecto a otra cosa. Entonces, en particular, ya que no le puedo nombrar muchas cosas extrañas de momento, uno de los conceptos más asociados aquí es el de velocidad. Entonces, en velocidad, nosotros tenemos que siempre la variación de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, eso precisamente corresponde a una derivada. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya una interpretación un poquito más concreta de lo que queremos estudiar. Y así con muchos otros, digamos, así podemos encontrar muchos otros ejemplos, ¿ya? Así que más adelante ustedes van a interpretar esto de la manera que lo necesiten. De momento lo vamos a estudiar en abstracto, pero es bueno que ya tengan esta intuición de que la derivada es una variación de algo con respecto a otra cosa. Y que nos va a interesar estudiar esa variación, porque digamos podemos hacer mucha interpretación de la función con respecto a eso. La derivada nos entrega mucha información de la función, ¿no? Y por eso es interesante ir estudiándola. Entonces me devuelvo la punta en esta parte. Creo que con esa explicación deberían tener una buena intuición de lo que es la derivada, ¿ya? Y de por qué esa es la definición y no otra. ¿No? Déjenme volver. Me perdí un poco. Entonces la definición se da cuenta exactamente la misma en vez de ocupar. Entonces aquí es un cambio de variable simplemente, así que no se enreden, ¿ya? Sea A un subconjunto de R, F una función de A en R y A un número en A. Entonces si el X tiende a la, nótense
ahí lo que hace. Cuando el x tiende a, f de x menos f de a dividido x menos a. Entonces se dice que f derivable en a y el valor de ese límite lo denotaremos por f' de a o de f con respecto a dx en a. Y recibe el nombre de derivada de f en a. Equivalentemente, este límite, haciendo un cambio de variable, ¿ya? Que el cambio de variable h igual a x menos a, el límite queda de esa forma, que es justamente lo que nosotros habíamos obtenido, ¿ya? Entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido en h. Por lo tanto, podemos afirmar que f derivable en a si existe este límite. Entonces nosotros podemos, si encontramos este límite, decimos que la función es derivable en x igual a a. Esa es la definición formal de derivada. Diremos que f derivable en su dominio, que sería todo a, si es derivable para cada punto de a. O sea, si siempre existe la derivada para cualquier punto. Y sea f una función que va de x1 en x2, una función de f es derivable en x1, y aquí empezamos con límites laterales. En x1 sí existe el límite por la derecha, ¿ya? Entonces en ese caso lo llamamos derivada por la derecha. En x2 sí, solo sí, existe el límite por la izquierda. En ese caso decimos que la derivada es por la izquierda, ¿ya? Entonces empezamos a trabajar con los límites laterales. Perfecto. Y 4, digamos, da la función f de ANR continua en A, ¿ya? Para obtener la derivada en cualquier punto de su dominio se calcula el siguiente límite. Si la función es continua, vamos a determinar este límite. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de x, ¿ya? F de x menos f de x dividido en h. O sea, f de x más h menos f de x dividido en h, el límite se anota siempre por f' de x, o la derivada de f con respecto a x. Y nótese que la única diferencia que existe con la otra definición que estábamos dando, ¿ya? La única diferencia es que en vez de aquí aparecer una a, aparece una x. Entonces aquí el x es un valor arbitrario en la mayúscula. Es decir, el x está recorriendo todo el conjunto A, ¿ya? El x cada puntito. Entonces, esto es lo que se conoce por función derivada. De hecho, está anotado aquí abajo. Veamos lo que nos dice. Entonces, de acuerdo a la observación, se define la función derivada de f de la siguiente manera. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h, ¿ya? Si existe dicho límite, lo anotaremos por, digamos, esa es la forma de escribirlo, f' de x o de f con respecto de x en x, y hay que notar que el dominio de esta nueva función no necesariamente es igual al dominio de f, ¿ya? En general, el dominio es un subconjunto, ¿ya? Puede ser que sea más pequeño. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esta parte de acá. El dominio de la función derivada puede ser un poquito más pequeño. Entonces veamos un par de ejemplos para ver qué significa esta idea de función derivada, y que al final es simplemente calcular nuevos límites, ¿ya? Pero ahora estos límites van a tener una interpretación más geométrica, ya que es la que le acaba de dar esta idea de variación. Entonces, obtener la función derivada de esta función f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrado. 1 menos x cuadrado. Entonces lo voy a escribir aquí para resolverlo. Déjenme. Entonces la función, esto tengo que borrarlo. Ya la función, la función va de menos 1 a 1, pero aquí creo que lo tomo abierto, disculpen, esto va abierto, de menos 1 en 1 en los reales, y la función f de x es raíz. ¿Por qué me van tantas ventanas?
Espera un poquito, muchachos. Ya, es 1 menos x cuadrado. Esa es la función. Raíz de 1 menos x cuadrado. Y la función va de menos 1 en 1. Si se dan cuenta, es precisamente el dominio de esta función porque es donde el argumento del radical es positivo. Entonces veamos cómo nos queda la función derivada. Entonces la función derivada, siempre que la quieren calcular, es f' de x. Entonces f' de x va a ser igual por definición al límite cuando h tiende a 0 de f de x era, lo voy a anotar aquí como f de x más h, menos f de x dividido por h. Ese es por definición. ¿Ya? Esa es por definición. Y ahora, como ya conocemos la función, la podemos reemplazar. Puedo reemplazar esto en esta función. Entonces, esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería la raíz de 1 menos paréntesis x más h al cuadrado menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, y todo esto dividido por h. ¿Ya? Si yo reemplazo el h evaluando en este límite para ver si obtengo algo, si yo evalúo, eso es de la forma 0 partido por 0. ¿Sí? Porque reemplazo el h. Reemplazo el h, entonces aquí abajo me quedaría 0, aquí arriba este me quedaría 0, me quedaría 1 menos x cuadrado, menos 1 menos x cuadrado, se me cancelaría todo y arriba me quedaría 0 también. ¿Ya? Entonces siempre tengo que buscar alguna manera de reescribir ese límite. ¿Ya? Tengo que reescribir ese límite. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es multiplicar por el conjugado que le digo, no sé cómo lo denomina usted, con el signo más. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de raíz de 1 menos paréntesis x más h al cuadrado menos raíz de 1 menos x cuadrado dividido h, y aquí multiplico por un número 1 conveniente que sería raíz de 1 menos x más h al cuadrado, ¿ya? Más 1 menos x al cuadrado, y aquí hago exactamente lo mismo, raíz de 1 menos x más h al cuadrado más raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Al hacer eso, el límite me quedaría el límite cuando h tiende a 0, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Eso me quedaría. Sería este término por, digámoslo con rojo aquí. Estoy multiplicando esto, todo eso, por todo eso. Y eso es una suma por su diferencia. Es una suma por su diferencia. Entonces, de productos notables, sabemos que corresponde el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ya, como aparecen raíces, las raíces se me simplifican. Entonces me quedaría, el primero al cuadrado sería raíz de 1 menos x más h al cuadrado, y eso me quedaría simplemente como 1 menos paréntesis x más h al cuadrado. Menos, y aquí sería 1 menos x cuadrado. Y aquí con paréntesis, porque este menos que está afuera afecta a los dos términos del paréntesis. Dividido por h, paréntesis, y todo eso de aquí sería raíz de 1 menos x más h al cuadrado más raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahora simplificamos un poco, esto me llega que es el límite cuando h tiende a 0 de, aquí se me va a simplificar S1, con S1 se me va a cancelar. Aquí voy a escribir este paréntesis que tengo aquí,
si lo escribo bien, o si lo extiendo, es x cuadrado más, aquí es 2h por x más h al cuadrado, ¿cierto? Más h al cuadrado. Eso es lo que me queda. Eso es lo que me queda. Entonces, si empiezo a despejar esto, el x cuadrado, aquí tiene un signo menos, por este menos que está aquí afuera, y aquí tiene un signo más. Así que ese se me cancelaría. Y me quedaría el 2hx más h al cuadrado. Entonces aquí me queda, y voy a factorizar todo por h. ¿Ya? Sería h factor de 2x más h. Dividido por, aquí sería h paréntesis raíz de 1 menos x menos h al cuadrado, entonces bajo raíz, más raíz de 1 menos x cuadrado. Ese h se me simplifica y me quiere que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h dividido por raíz de 1 menos x menos h al cuadrado más 1 menos x al cuadrado bajo raíz. Y ahora puedo evaluar. Evaluando, déjenme mover esto aquí. Evaluando, evaluando en h igual 0, eso me queda que el límite es, esto vale 0, ¿sí? Porque el h vale 0, eso vale 0. Entonces me queda 2x dividido por 1 menos x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Eso sería 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esa sería la derivada. Por lo tanto, la función derivada de 1 menos x cuadrado en raíz es esa expresión de acá. 2x dividido en 2 raíz de 1 menos x cuadrado. Esa es la función derivada. ¿Qué es lo interesante de esto? Que me entrega la derivada en cualquier punto. Entonces ya no tengo que hacerlo en, por ejemplo, si yo quiero la derivada, si quiero, voy a borrar aquí un poquito para escribir arriba. Me parece que faltó un signo menos. ¿Me falta un menos dónde? Bueno, es que estoy viendo la punta y sale un menos. Y lo estaba buscando, de hecho. Por eso No, quizás me salté algo aquí. creo que por ahí es. Ah, Por ya, aquí. sí, sí, sí. Fíjate aquí. Bueno, me empecé a saltar un par de pasos, gracias por la observación. Aquí, ay, aquí yo tengo un menos, que yo no lo traspasé aquí. Entonces, claro, aquí era menos, es menos 2h, menos 2h, menos h al cuadrado. ¿Sí? Que fue digamos, el paso rápido que hice ahí no le tomé el signo menos. Entonces aquí hay un signo menos que empieza a aparecer. Signo menos, bueno, lo podemos dejar aquí afuera el límite siempre, no sale el límite, y ahí aparece el signo menos. Gracias por la observación. Entonces, claro, me queda que la función derivada es menos 2x dividido 2 raíz de 1 menos x cuadrado. Ahí, digamos, fue donde di el paso rápido para no escribir tanto. Ya. Entonces, veamos lo que significa esta función derivada, que es la interpretación que me interesa que tenga. Entonces, esto sería, la función derivada sería menos, no sé, la función derivada es menos 2x dividido en, bueno, ahí los dos se me cancelan, así que este 2 con ese 2 se me cancela, así que no lo voy a escribir, sería x dividido en raíz de 1 menos x cuadrado.
Esa es la función derivada de esa función. ¿Ya? Y si yo quiero, por ejemplo, calcular el f' de 0, ¿ya? Ya no tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, de f de 0 más h menos f de 0 dividido por h. Eso ya no es necesario. No es necesario porque aquí yo lo hice para cualquier x. ¿Sí? Para cualquier x, ese cálculo ya está hecho. El cálculo que está hecho aquí. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer para calcular el f' de 0 es reemplazar en mi función. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar aquí. Vamos a todo esto. Entonces, digamos, lo único que tengo que hacer ahí es, si yo quiero f' de 0, reemplazo el 0 en esta expresión, que sería menos 0 dividido raíz de 1 menos 0 al cuadrado. Eso me da 0 dividido en menos 0 dividido en 1, y eso es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que, por lo tanto, aquí yo tengo que f' de 0 es igual a 0. Después le damos una interpretación geométrica a esto. Ya esto va a tener alguna interpretación que el f' de algo sea igual a 0. Pero gráficamente, nosotros, de la observación que acabamos de hacer de que corresponde a la pendiente a la recta tangente, nosotros, sin saber cómo dibujar esta función, sabemos que en el punto 0, digamos en el punto 0, vamos a dibujar ese como mi plano cartesiano. Entonces vamos a estudiar en el punto 0. El f de 0 es igual a 1. ¿Ya? Sí, porque si reemplazan aquí de la raíz de 1, me queda 1. Entonces, este puntito, la función va por ahí. Ese puntito pertenece a la función, que sería el 0,1. Y la variación que tiene el de x con respecto al y es 0. Entonces, está pasando una recta de esa forma. Está pasando una recta de esa forma. ¿No? Una recta de pendiente 0. Y eso más adelante lo vamos a interpretar como algo. ¿No? Va a tener cierta interpretación geométrica, pero me interesa que ya por lo menos sepan que lo que vamos a andar buscando son cosas de este estilo. Cuando la derivada en un punto me de 0. ¿No? Porque geométricamente voy a tener pendiente 0 en esa recta. Voy a volver a la punta ahora. ¿Cómo vuelvo aquí? No sé dónde quiero ir. ¿Qué pasó aquí? Se me perdió el... Espera, muchachos, vuelvo al tiro. ¿Qué pasó? Ya. El apunte. Ya. Entonces ahora estamos mirando el apunte, claro, ahí hace todo el mismo trabajo algebraico que acabo de hacer, ¿ya? Y efectivamente llega que esa es la función derivada. Y el dominio de esta nueva función es el menos 1, 1, ¿ya? Después vamos a hacer un poquito más de énfasis en cálculo de dominio. ¿Ya? Me interesa primero esta primera parte, ¿ya? Que es el cálculo de derivada. Y el dominio va a ser exactamente el mismo, y es porque existe el límite por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Y es porque es una composición de funciones continuas que el denominador no se anula en el dominio. ¿No se dan cuenta? Digamos, y por eso va a quedar ese dominio. ¿Ya? Entonces, ejercicio resuelto. Tenemos una serie de ejercicios. Voy a hacer algunos, en particular los de trigonometría me parecen que son bastante... Esto de aquí, el f de x igual a 4 seno de 4x, no es tan sencillo porque siempre se ocupan en trigonometría mucha identidad trigonométrica. Entonces de repente aparecen unas identidades trigonométricas media extrañas, ya que uno dice jamás se me hubiese ocurrido hacer eso. Entonces por eso no me gusta mucho esos ejercicios, ¿ya? Porque hay demasiadas fórmulas de identidad trigonométrica. Ustedes, si buscan en internet la cantidad de fórmulas que hay,
se van a dar cuenta de eso. Y en particular, cada uno de estos ejercicios es bastante sencillo, ¿ya? Es simplemente calcular el límite en algún punto, aquí en x igual 2, pero en a igual 2, en a igual menos 3, en a igual 1 medio, en a igual 5 y en a igual pi medio. ¿Ya? Eso lo pueden revisar ustedes en el apunte, no son muy difíciles y los límites son bastante rápidos de calcular. ¿Ya? Así que no tiene mayor dificultad. Entonces ustedes lo pueden revisar. ¿Ya? Yo me los ejercicios propuestos, ¿ya? Porque siento que esto es tan sencillo, lo pueden revisar ustedes solos. ¿Ya? No están muy complicados, a excepción del, digamos, de este de aquí, del seno de 4x, es el más complejo porque si se dan cuenta aquí empieza a ocupar identidad trigonométrica. ¿No? No me quiero meter mucho con eso porque hay una cantidad gigantesca de identidades trigonométricas y empezar a hacer una lista con todas las que vamos a ocupar me parece un poco absurdo. ¿Ya? Ustedes van a tener toda esa información, digamos, que buscan identidades trigonométricas, van a encontrar alguna que les pueda servir. ¿Ya? En particular no me voy a enfocar mucho en eso. Lo que sí quiero trabajar ahora son los ejercicios propuestos. ¿Ya? En particular me interesa el número 6, que aquí le dan un dato, ya que es bastante fuerte, ya que el límite de e a la x menos 1 dividido en x es igual a 1, cuando x tiende a 0. ¿Ya? Cuando x tiende a 0, eso lo tienen que ocupar. ¿Ya? Y siempre, como les digo, los de seno y cosas de ese estilo van a ser un poquito más complicados porque tienen que ocupar alguna identidad trigonométrica. Entonces aquí tienen varios ejercicios. ¿Ya? Voy a empezar trabajando con algunos de ellos. Entonces, dice ejercicio propuesto usando la definición, obtener f' de a y la derivada de la función en cada uno de los casos. Obviamente este no sería el orden más lógico, ¿ya? Es mucho más sencillo calcular esta primero y después valorar el a, ¿ya? Es mucho más rápido. Y sale ítem número 2, obtenga el dominio de f', siendo f la función tal que, y me dan la función, y se dan cuenta que ahora las funciones están definidas a tramos, ¿ya? Y ahí tiene un poquito más de sentido estudiar la diferenciabilidad o el dominio de la función variable. Y me da la respuesta en cada uno de los casos. Entonces vamos viendo algunos ejercicios para ir, digamos, viendo esto de derivadas. De ahí que, digamos, uno de los temas fuertes de esta primera parte del curso. Voy a hacer la 1, que es sencilla. Voy a hacer la 6, que es un poquito más complicada. ¿Ya? Y después me voy a saltar a los otros del dominio. Me parece que sería como un orden más lógico. Entonces, calcular la derivada de f de x en a igual menos 2 de la función 3 dividido x cuadrado. Entonces, aquí en mi pizarra es 3 menos x cuadrado. Voy a borrar aquí. La función es f de x es igual a 3 dividido x al cuadrado en a igual menos 2. Entonces, a igual menos 2. ¿Qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular, determinar la derivada de f con respecto a x en x y f' de menos 2. Eso es lo que tenemos que calcular. Me lo piden en el orden opuesto, pero yo prefiero calcular este primero, porque una vez que yo obtengo esto, simplemente reemplazo el 2 y obtengo esto de aquí sin hacer el cálculo de dos límites. Eso, digamos, es por simplificar el ejercicio. Entonces, lo que tengo que calcular es f' de x. Por definición, eso es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x menos f de x dividido por h. ¿Ya? Ese es por definición. Ahora, como yo tengo la función, simplemente reemplazo. Ese sería el límite cuando h tiende a 0 de 3 dividido en x más h al cuadrado menos 3 dividido por, aquí sería x al cuadrado, dividido por h. ¿Ya? Si ustedes reemplazan, si ustedes evalúan, siempre en este paso, al evaluar, le va a dar de la forma 0 partido por 0. Así que no tiene mucho sentido, así que inmediatamente empezamos a trabajar con esta expresión.
ya para encontrar algún equivalente que me redefina el límite. Entonces eso es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0, y mínimo común aquí podemos hacer algunas cosas, ¿ya? Entonces vamos, sería x cuadrado, paréntesis, x más h al cuadrado. Estoy sumando estas dos expresiones por si acaso. Estoy sumando esas dos expresiones, ¿ya? El mínimo común es x cuadrado, x más h al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 3x al cuadrado menos 3, paréntesis, x más h, y todo eso al cuadrado, que no te mal el cuadrado ahí. Es yes, x más h, y todo eso al cuadrado. Ahí sí, ahí está bien anotado. Y todo esto dividido por h. Ahora sigo, esto es el límite cuando h tiende a 0. Y aquí empiezo a simplificar. Arriba me quedaría 3x cuadrado menos, paréntesis, 3 sería x al cuadrado menos, no más, 2xh más h al cuadrado. Eso resolviendo el paréntesis. Dividido por x cuadrado, x más h, todo eso al cuadrado, y todo esto dividido por h. Para hacer las cuentas, esto me queda que es el límite cuando h tiende a 0. Aquí me quedaría 3x cuadrado menos 3x al cuadrado menos 2xh menos h al cuadrado dividido por x cuadrado, x más h al cuadrado, y todo eso dividido por h al cuadrado. Y aquí se me simplifican varias. S se me simplifica con S. Y aquí me queda un h dando vuelta, que puedo factorizar por h. Entonces eso es el límite cuando h tiende a 0 de factor, aquí sería menos h, menos h factor de, que me queda 2x, perdí el 3, no me importa, 2x, perdón, aquí este 3, ¿sí? Este 3 multiplica así hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro. Entonces aquí es 6, y aquí es 3. Ahí sí. Entonces factorizo por menos 3h. Menos 3h, 2x menos h cuadrado dividido por x cuadrado, x más h al cuadrado, y este voy a imaginar que es, ¿dónde está este? Va partido por menos 1 y se me da vuelta. Cuando yo hago esta división más grande, digamos esta división de aquí, división de ahí, ¿El h cuadrado de dónde sale? ¿El de perdón, abajo? h lo escribí mal. Ahí Ya, ya. sí, es h, gracias. Entonces aquí me queda el 1 partido por h, ¿sí? 1 partido por h. Pasando esta división a multiplicación. Aquí se me cancela el h, y el 3 lo saco el límite. Así que esto me quedaría menos 3, el límite cuando h tiende a 0 de la función 2x menos h al cuadrado dividido por x al cuadrado, paréntesis, paréntesis, x más h al cuadrado, x más h al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto de aquí, ahora puedo evaluar. Evaluar reemplazando el h0. Entonces, esto de aquí me quedaría, eso de ahí es 0, eso de ahí es 0. Entonces, evaluando, esto me queda que es menos 3 multiplicado por 2x arriba, 2x arriba,
y abajo es x cuadrado por x cuadrado, porque sería x más 0 al cuadrado sería x cuadrado por x cuadrado. Este x se me va a cancelar con 1 de aquí, entonces el resultado me quedaría menos 6 dividido x al cubo. Ese sería el resultado. Por lo tanto, voy a borrar un poquito aquí para escribir ya. Entonces, f' de x sería igual a menos 6 dividido por x al cubo. Voy a revisar el apunte si no me he equivocado en algo para mirar el resultado. Menos, ahí está, menos 6 dividido en x al cubo. ¿Sí? Entonces está correcto. Y ahora vamos a hacer el otro, que es simplemente de valor. Ay, se me pierden dos cosas. Esta es la pizarra. Entonces f' es igual a eso, y el f en menos 2, f' en menos 2, es simplemente reemplazar el menos 2 en esa expresión. Sería menos 6 dividido paréntesis menos 2 al cubo. Al hacer las cuentas sería menos 6 dividido en menos 8. Se me simplifica ahí y me quedaría 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Ya? Y creo que esa es la respuesta del otro. ¿Dónde está el apunte? Y f de menos 2 es 3 cuartos. Perfecto. Entonces, digamos, esa es la mecánica. Esa es la mecánica para encontrar derivadas. Siempre es calcular un límite. Ahora, qué tan fácil o difícil sea el límite va a depender única y exclusivamente de la función, ¿no? Pero seguimos trabajando, digamos, con los límites. Entonces, veamos este que, como les digo, es más interesante porque, digamos, aparece una información que es que el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 dividido por x es igual a 1. Entonces, tenemos que ocupar esta propiedad, ¿ya? Y bastante astucia para calcular una derivada que se ve bastante simple. Después cuando ustedes utilizan álgebra de derivada, esta de aquí es un ejercicio muy simple, pero cuando se intenta hacer por definición, digamos, no es tan sencillo. Entonces, en esta primera etapa, que estamos comenzando con derivadas, es bueno hacer este cálculo, digamos, para que se den cuenta que no es tan sencillo hacerlo, ¿ya? Sin tener las herramientas correctas. Entonces es e elevado a x más 1 menos x. Entonces voy a copiarlo. Por aquí. Entonces es f de x igual a e elevado a x más 1 menos x. Y esa es la función. ¿Sí? Creo que esa es la función. Voy a revisar bien el apunte. Y me piden en x igual a menos, en a igual a menos 2, me piden la derivada nueva. Y tenemos que el límite es el x menos 1. Y tenemos como dato que el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 dividido x es igual a 1, creo, ¿no? Voy a revisar bien. Es e elevado a x menos 1 dividido en x menos 1 igual a 1. Menos 1 igual a 1. Sí, eso de ahí. Entonces, esto que está escrito aquí, lo tengo que usar en algún momento para calcular la derivada de esta función. Entonces, por definición, la derivada de la función en el punto x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en h, que sería f de x más h menos f de x, todo eso dividido por h. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, sería todo esto evalúa el x más h. Entonces me quedaría e elevado a x más h más 1 menos
y lo escribo en paréntesis, x más h, menos f de x, que sería e elevado a x más 1 menos x, y esto lo escribo en paréntesis porque ese menos va a afectar a los dos, dividido en h. Evaluando, esto me queda de la forma 0 partido por 0. ¿Ya? Así que no tiene sentido, así que empezamos a trabajar algebraicamente inmediatamente esto de acá. Esto me queda que es el límite cuando h tiende a 0, ¿ya? De e elevado a x más h más 1, lo voy a escribir así como e elevado a x, o simplemente lo voy a escribir como e elevado a h, voy a factorizar aquí e elevado a h por e elevado a x, digamos, por menos más 1. Aquí separe simplemente. Separen e elevado a h, e elevado a x más 1. ¿Ya? Recuerden que por propiedad de potencia de la igual base, se suman los exponentes, así que obtengo ese mismo exponente que está aquí. Esa es la propiedad que estoy utilizando. Menos, ahora este menos afecta a los dos términos de ahí, me quedaría menos x menos h, menos x menos h. Aquí me queda, el menos también afecta a los dos, sería menos e elevado a x más 1. Y aquí este menos, con ese menos me quedaría más x, y todo eso dividido por h. Aquí se me simplifica s con s. Y me quedaría que esto es el límite cuando h tiende a 0. Y aquí tengo un término común, ¿sí? Que sería el e elevado a x. E elevado a x más 1. E elevado a x más 1. Ya vemos cómo utilizamos eso. Entonces voy a factorizar por e elevado a x más 1. Paréntesis e elevado a h menos 1. ¿Por qué eso? Porque si yo multiplico este por ese por ese, me da este término de acá. Me da ese término de aquí. Si multiplico ese por ese, me da este término de acá. ¿Ya? Así que ahí lo único que hice fue una factorización. Menos el h de acá. Menos el h de acá. Dividido por h. ¿Ya? Creo que ahí todavía no se me define. Creo que la factorización no es la más apropiada. Debería haber factorizado por... ¿Cómo obtengo eso? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a separar. ¿Ya? Esto es el límite. Límite cuando h tiende a 0 de e elevado a x más 1, paréntesis, e elevado a h menos 1, dividido por h, menos el límite cuando h tiende a 0 de h dividido en h. Lo único que hago en esta parte de acá, esta resta que tengo aquí, la separo en dos términos. Primero, ese es un término menos el término que quería aquí, que sería ese. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces se separan dos términos, ese y ese. Ahora este de aquí me queda un término constante, que sería 1. Por lo tanto, ese límite ya lo tengo calculado. Límite cuando h tiende a 0 de 1 es igual a 1. Y ahora, esto me quedaría... Esto es igual a... Este e elevado a x más 1 es una constante, ¿ya? Porque no tiene la variable h. De acuerdo que nosotros estamos estudiando el límite en la variable h. Como no tiene variable h, esto de aquí es una constante, por lo tanto lo podemos sacar del límite. Esto de aquí es e elevado a x más 1 por el límite cuando h tiende a 0 de e elevado a h
menos 1 dividido h. Y todo esto menos este 1 que ya habíamos calculado, menos este 1. Y por la propiedad que nos daba el ejercicio, sabemos que todo este límite, que todo ese límite es igual a 1. Lo que me está diciendo. ¿Sí? Salvo la letra, aquí, en el dato que me entregaban me lo entregan con x, pero en realidad aquí lo ocupo con h. Cuando h tiende a 0 de h y h. Salvo la letra, es exactamente lo mismo que lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, por eso yo puedo decir que ese límite es 1. ¿Qué resultado obtengo? Que la función derivada, y la voy a escribir acá, la función derivada, de e elevado a x más 1 menos x es e elevado a x más 1, e elevado a x más 1 menos 1. Esa es la derivada de la función. Esa es la derivada de la función. ¿Ya? Y lo otro que me pedían calcular era el f' en menos 2. Si hacen la cuenta, eso es e elevado a menos 2 más 1 menos 1. Y eso lo podemos escribir como e elevado a menos 1 menos 1. Y no podemos hacer más. Y con eso basta como resultado. Entonces vamos a la respuesta del apunte para corroborar estas respuestas. Esta es era la pregunta número 6. Vamos a las respuestas. La 6 es la f' es e elevado a x más 1 menos 1, así que está correcto. Y el f' de menos 2 es igual a e a la menos 1 menos 1. ¿No? Así que ambas respuestas están correctas. ¿Ya? Ahora, insisto, lo difícil de este ejercicio, que se vea bastante sencillo, es probar esto de acá. Que el límite, cuando h tiende a 0, de e elevado a h menos 1 dividido en h es igual a 1, es un ejercicio bastante difícil. ¿Ya? Esto de aquí, digamos, si ustedes intentan hacerlo, se pueden confundir porque hay que hacer varios cambios de variables. Probar esto, digamos, no es sencillo. Y por eso lo da como un dato. ¿Ya? ¿Ya? Eso no es sencillo. Y de hecho la dificultad de este ejercicio radica en calcular ese límite, que aquí se lo entregan, digamos, de manera gratuita. ¿Ya? Digamos, para ir soltando, digamos, en el cálculo de derivadas por definición, es un buen ejercicio. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Recuerden, me están dando por el chat. No, dice Vicente. Perfecto. Entonces, esta primera parte es puro cálculo derivado, ya por definición, y la definición siempre es la misma. Y la única dificultad que ustedes van a tener aquí es si pueden o no calcular el límite. Como sugerencia, les reitero revisar los ejercicios que ya están resueltos. O sea, estos 6 ejercicios, déjenme llegar hasta aquí. Revisar estos 6 ejercicios que ya están resueltos, ¿ya? Ver cuáles son las mecánicas, intentar hacerlo solo, ir comparando. Yo creo que es un mejor ejercicio. Tratar de hacer cada uno de estos ejercicios de manera individual, o sea, en una hoja en blanco, digamos, tomando su tiempo, y si no les da, ver el desarrollo. Y además, aprovechar que tienen una lista de ejercicios, ¿ya? En donde pueden, ¿ya? Calcular, tienen la respuesta. Entonces pueden validar su respuesta. Entonces también es bastante bueno. ¿Sí? Entonces ahí tienen algo. Vamos a calcular el dominio de una, ya que me interesa esta de acá. El f de x igual a valor absoluto de x. Entonces vemos qué pasa con esa función, que es bastante rápido de resolver, y queda como tarea el f de x del b, queda como el f de tarea del b. Entonces lo que queremos calcular en realidad aquí es el dominio de esta función. Entonces, pero para calcular el dominio primero necesito la función. Entonces f de x es igual al valor absoluto de x. Eso implica que el f de x es una función a tramos, que es x
si x es mayor o igual que 0, y menos x si x es menor que 0. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer aquí es calcular las derivadas por la derecha y derivadas por la izquierda. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer la derivada tengo que hacer varios cálculos. Voy a hacer la derivada de f de x, digamos, a la derecha del 0. Sería 0 positivo. La derivada de x en 0 negativo. Y por último, la derivada de f en 0 si es que existe. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar el dominio. Si esto de aquí existe, los números positivos están en el dominio de la función. Si esto de aquí existe, los números negativos están en el dominio de la función. Si esto de aquí existe, el 0 también está en el dominio de la función y por lo tanto el dominio serían todos los reales. Esas son las cuentas que hay que sacar. Entonces calculemos la derivada por la derecha. Entonces, f' de x por 0 a la derecha. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x más h menos f de x dividido por h. Como estoy por la derecha, esto es el límite cuando x tiende a 0 y me olvido del 0, el signo más. Me olvido del signo más y simplemente ocupo la función que está por la derecha. La función que está por la derecha es x. Entonces esto me quedaría x más h menos x, porque la función es la misma, dividido por h. Aquí se me cancela ese x, se me cancela ese x, me quedaría h partido por h, y eso es igual a 1. Por lo tanto, la derivada existe por la derecha. Entonces, f' de 0 por la derecha existe y es igual a 1. Es igual a 1. Si hago ahora por la izquierda, entonces f' de x, 0 por la izquierda, esto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos más h dividido h menos f de x. Si hacen las cuentas, ahora ocupamos la función que está por la izquierda. H menos, perdón, cuando h tiende a 0, la función por la izquierda es menos x. Entonces esto sería menos paréntesis x más h menos paréntesis menos x, lo colocaré así para hacer énfasis, dividido por h. Al hacer las cuentas, esto me queda que es el límite cuando h tiende a 0 de menos x menos h más x dividido h. Este se me cancela con ese y aquí me queda un menos 1. Entonces es menos 1. Entonces existe la derivada por la izquierda de 0, pero es igual a menos 1. Entonces estos valores son distintos, por lo tanto este de aquí no existe. ¿Dónde existe la función? Existen los números hacia la derecha del 0 hacia la izquierda del 0. Por lo tanto, el dominio sería como esas restricciones que tenemos sobre la función, ¿no? Sobre la función derivada. Si hubiesen sido iguales, hubiese quedado exactamente el mismo dominio. Pero como no quedaron iguales, digamos, va a ocurrir esto de acá. Entonces el dominio, voy a escribirlo así, el dominio de f de la función original eran todos los números reales. Y el dominio de la función f' son todos los reales excepto el 0. Porque en 0 los límites son distintos. ¿Sí? Digamos, esa es la observación. El ejercicio número 2 es bastante parecido. ¿Ya? Voy a dar las instrucciones. 8. Esto de aquí. Entonces, primero voy a revisar la respuesta para que se convenzan de eso. El dominio son todos los reales excepto el 0. ¿Ya?
Y aquí en la función es x menos 3. Y el dominio son todos los reales mayores que 3. Entonces, ¿qué número tendrían que estudiar ahí si existe la derivada en el punto 3? Y no va a existir porque no tengo función para el lado izquierdo. Si se dan cuenta, la función raíz de x menos 3, yo la dibujo. Si yo la dibujo, voy a estar en el número 3 y va a quedar como una especie de parábola volteada, algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta función? No tengo función hacia el lado izquierdo. Entonces, al no tener función hacia el lado izquierdo, no va a existir la derivada de 3 hacia la izquierda en x. ¿Ya? O en otras palabras, f' en menos 3 no existe. No existe. Y esto no existe porque no está la derivada hacia la izquierda. Y por eso lo tengo que sacar del dominio. ¿Sí? Aquí son todos los reales mayores que 3. En esto van a ser todos los reales mayores que 3, excepto el 3. De ahí ustedes lo pueden justificar un poco más, pero digamos esa es la observación. Y tienen que calcular esta derivada. Ese es un ejercicio. Calcular esa derivada. Y eso. Ya el ejercicio número 3 lo pueden ver en taller en la siguiente sesión y ya con eso podrían trabajar absolutamente toda la guía. No sé si tienen alguna duda antes de finalizar. Voy a dejar de grabar.